Estamos todavía en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2. El pasaje de hoy, cuando estaba mirando el pasaje y meditándolo y pensando lo que vamos a estar viendo, la idea que volvía a mi mente vez tras vez era la idea de firmes ante la mentira, ¿no? O podríamos, eso es como la manera negativa, o podríamos pensar lo positivo, firmes en la verdad, ¿no? Tomen, si usted quizás, como dicen que alguna gente es como de vaso medio vacío y gente de vaso medio lleno, dependiendo, se tómelo. Firmes en la verdad o firmes ante la mentira, ¿no? Pero vamos a estar viendo este conflicto que se ha ido desarrollando en este libro sobre estos falsos maestros que han estado enseñando cosas, personas que han salido de la iglesia, ¿no? Estaban en la iglesia, estaban enseñando cosas y han salido y siguen teniendo esos pensamientos. Y Juan está elaborando un poco y va a crear un contraste entre el falso maestro, la persona que está enseñando estas cosas y que se están separando, y las personas que están en la verdad, que están firmes en lo que creen, ¿no? Y va a usar quizás un lenguaje que pudiéramos llamar quizás apocalíptico, porque va a hablar de que el fin está aquí o que ha llegado el fin, estos son los últimos días, ¿no? Dependiendo de la traducción que está usando, y está hablando de el anticristo y los anticristos. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy, pero mencionar simplemente antes de empezar a leer que la mente del autor del Nuevo Testamento, los últimos días, el fin, es simplemente ese tiempo que se marca entre la resurrección de Cristo y su segunda venida, o sea, la primera y segunda venida. Eso y estamos en los últimos días, entonces es un hecho. Estamos. Ahora, ¿es hoy? No lo sé. ¿Es la semana que viene? No lo sé. ¿Es este año? Tampoco lo sé. Puede ser, sí, podría ser hoy. Podría ser esta tarde. Porque el Señor puede venir cuando Él quiera, ¿no? No, en esta iglesia no tenemos la costumbre ni el interés en elegir fechas y decir cosas, porque hemos leído una parte de la Biblia que dice que nadie sabe. Entonces entendemos que no podemos saber. Ahora, hay cosas que vemos y decimos, Señor, tiene que estar por venir. Pero cuando Él está hablando de eso, no está fijando una fecha, tanto como está diciendo, estamos en esa época, la misma época en la que estamos nosotros. Y cuando habla de anticristos y anticristo, sabemos que hay un anticristo, un gran anticristo que está en Apocalipsis, está explicado, que será uno que vendrá, pero hay muchos anticristos. Y eso es una realidad desde el tiempo en el que Cristo estaba ahí hasta que Cristo vuelva. Va a haber personas que están en contra de Cristo y van a tener enseñanza que es de herejía en contra de Cristo. Y vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, lo que quiero es quizás como entrar en ese pasaje con ese pensamiento de que aunque hay lenguaje apocalíptico, no creo que es tan profético como, hey, eso es, estos muchachos, si les llega esa carta, porque no sé tanto como que, hey, estamos en esa época entre la primera y segunda venida de Cristo, y hay anticristos. Y no siempre son unos que están lejos y el que va a ser el grande, sí, va a haber uno, pero a veces han estado entre nosotros. A veces son personas que nosotros conocemos. En versículo 18, dice, queridos hijos, llegó la última hora, y ahí está un poco de ese lenguaje, ¿no? Del fin. Ustedes han oído que el anticristo viene, y es cierto, eso es lo que nosotros creemos, que el anticristo viene. Y no quiero entrar quizás en como mucho, porque no es el enfoque central, pero yo diría que quizás es bueno para nosotros recordarnos que Satanás conoce la palabra de Dios. Satanás yo creo que va a tener una parte grande en lo que va a ocurrir con el enemigo, con el anticristo, pero Satanás es finito. No me refiero a que está acabado, aunque también, pero es otra cosa. Él está limitado, no es como Dios. Él no conoce el futuro. Él conoce el futuro tanto como nosotros. Podemos leer y saber cómo acaba la cosa, pero no sabe el momento. Entonces, si el enemigo tiene un plan y no sabe cuándo es, que Dios va a hacer, ok, ahora, cuando el Padre dé el permiso, entonces siempre tiene que tener a alguien, ¿no? Listo. Varios alguienes. Entonces, el anticristo está entre nosotros.
en la tierra hoy? Sí, el de reserva. ¿Será el que Dios, el que está en la Biblia? No lo sé, no lo sé. Pero creo que lo que sí es una realidad es que este espíritu del anticristo del cual vamos a oír no es único a una persona o ni siquiera a un grupo selecto de personas, sino es algo que ocurre de forma, estaba ocurriendo en ese tiempo y ocurre en este tiempo. Entonces, él dice, ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido, y ve aquí está el cambio un poco en el lenguaje, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Estamos en ese tiempo. Es interesante que más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 22 dice, el que niega al Padre y al Hijo es ¿qué? Un anticristo. Juan nos va a ayudar a entender un poquito qué es un anticristo. Y el anticristo es el que está en contra, si pensamos en la palabra en español es bastante simple, ¿no? Anticristo, en contra de Cristo. Pero específicamente el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Más adelante en el capítulo 4 leeremos este versículo. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Y él está hablando de esto porque la realidad es que esas personas, esos anticristos específicamente, y yo no voy a decir, me imagino que muchos anticristos no son parte de la iglesia, pero en este caso son personas que han estado en la iglesia y han salido de la iglesia y están enseñando, están dando enseñanza. Aquí usa la palabra profecía, pero es falsa. Por eso usamos el término falsos profetas, ¿no? Dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Es lo que conforma a un anticristo, una persona que está en contra de Cristo, es una cuestión espiritual que afecta el corazón, la mente y el mensaje. Ellos tienen ese espíritu de estar en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús vino a decir que era quién. Era el Hijo del Padre. Era el Cordero. Era que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Cuando usamos esa palabra Cristo, estamos hablando del elegido, ¿no? Del que Dios eligió. Este es el que preparé. Desde el capítulo 3 de Génesis hablé de que uno venía. Él es. Y nosotros creemos que Jesús es ese Cristo, es ese Mesías, es ese Salvador. El que afirma en contra de eso tiene el espíritu del anticristo. Está negando que Cristo es quien es realmente. Y ahí es donde empezamos a entrar en la realidad de dos narrativas o dos cosas que se están enseñando, una que es falsa y una que es la verdad. Y la pregunta es, cuando oímos algo que es falso, ¿sabemos que es falso o somos arrastrados? Y Juan está tratando con esto en ese pasaje. Aquí el punto que puse es que los hermanos permanecen fieles, pero vemos el opuesto aquí en versículo 19, cuando dice, esas personas salieron de nuestras iglesias. Entonces ellos estaban, esos anticristos plural, personas múltiples que están enseñando cosas falsas, específicamente si lo destilamos, que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo no es el Salvador y que el mensaje que él trajo del Padre no es verdad. Eso es como lo más, me imagino que tienen muchas enseñanzas, pero eso es el centro. Ellos estaban en la iglesia, salieron de nuestras iglesias. Y recuerde, Juan está escribiendo esta carta de una manera amplia, no es a un grupo específico, sino a las iglesias. Entonces él está diciendo, otras iglesias están leyendo esta carta y tienen el mismo problema. Y eso ha seguido durante los siglos. Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Juan está hablando sobre la realidad de que cuando somos creyentes estamos plantados firmemente en la roca. En esa confesión hay una canción que nosotros cantamos, hablando del credo,
Y podemos afirmar estas cosas porque son ciertas y porque las creemos y porque son verdad. Y estamos aferrados a esa verdad. Y un creyente verdadero no va a de repente empezar a decir, no, Cristo no es el Salvador. Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo no es estas personas. Eso no es el fruto de un verdadero creyente. Un hermano permanece fiel a la palabra, permanece fiel a lo que cree y se mantiene conectado con la iglesia. Está con su familia. Estas personas que se están separando, esos separatistas, los anticristos, ellos están enseñando falsedades acerca de Cristo y entonces están ejerciendo herejía, están enseñando cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios ha enseñado. Ahora el contraste, dice, vemos ese grupo de personas que estaban en la iglesia, pero que salieron y que están negando a Cristo. Pero él dice, pero ustedes no son así. Aquí está el ánimo para los que han sido fieles, para los que están plantados en la palabra, que están construyendo su vida sobre la roca, que es Cristo, que es Jesús, que nosotros creemos esa verdad. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Algunas traducciones usan, los ha ungido. Pero la idea ahí está hablando de que hemos recibido el Espíritu Santo, el cual, y Juan va a hablar un poco acerca de esto, que va a ayudar de una manera especial a poder enseñarnos la verdad, a que nosotros conozcamos la verdad. Parece que quizás está aludiendo hasta cierto punto a Jeremías capítulo 31, 34, donde Jeremías está profetizando sobre el nuevo pacto, algo que no vendría durante cientos de años, pero una realidad que sería diferente, dice, y Noa en ese tiempo, Jeremías, hablando de lo que nosotros vivimos, el nuevo pacto, teniendo el Espíritu con nosotros. Recordemos, el Espíritu no estaba siempre. En el Antiguo Testamento usted podía ser alguien que estaba esperando a Cristo, estaba esperando al Mesías, estaba viviendo su vida según la ley de Dios, pero eso no significaba que usted tenía el Espíritu Santo con usted 24 horas. Simplemente no funcionaba así, pero desde el Nuevo Testamento los creyentes reciben ese regalo. Y dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Y no está hablando de no tenemos que predicar, estamos hablando de entre personas que creen. Entre personas que creen, ellos conocen, ellos saben lo que es de verdad. Y Juan va a hablar un poco más de eso. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Él está hablando ahí sobre el hecho de que va a haber algo diferente, algo especial en el nuevo pacto en el cual vamos a entender profundamente acerca de esta verdad, de quién es Cristo. Vamos a tener ese regalo que nos da el Espíritu Santo de afirmarnos. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Juan está afirmando, yo creo que estoy hablando con los creyentes cuando están leyendo esta palabra, y ustedes sí saben lo que es verdad. Sí saben la diferencia entre si Cristo es realmente el Hijo de Dios, si Jesús realmente vino del Padre y si sus palabras realmente fueron verdaderas y si Él realmente es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es un mentiroso? Versículo 22. El que dice que Jesús no es el Cristo. Lo vimos hace un momentito, ¿no? ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Entonces, Pablo está estableciendo, Juan está estableciendo esta marca. Hay una verdad y hay una mentira. La verdad es que Cristo es el Señor, que el Padre mandó a Jesús, a su Hijo unigénito, que el Evangelio, lo que enseñamos es verdad, y él va a apuntar a eso en un momento, pero después hay un grupo de personas que están diciendo, no, eso no es así. Jesús no es quien dice que es, o no es como funcionaba, o el Padre no mandó a Jesús. Jesús no es el Mesías que estábamos esperando. Versículo 23 sigue diciendo, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Como creyentes,
Hemos puesto nuestra fe en el Evangelio. Entendemos que recibimos algo a través del pacto, de estar unidos. ¿Por qué? Él les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Difícilmente seremos hijos de Dios sin poder conocer a Dios. Es algo que está conectado. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Y creo que cuando habla de eso, a mi entender, está hablando acerca de esa buena noticia inicial, el Evangelio, ¿no? De cuando recibieron el Evangelio y entendieron, no solamente en la jupa, ¿no? No solamente ellos estuvieron ahí como ok, entiendo, sino que Dios hizo un trabajo en su corazón y algo cambió y se fue más allá de 1 más 1 es 2, Padre, Hijo y salvación. No, esto es una verdad profunda y eso es lo que Juan está hablando aquí, de que el Espíritu Santo está haciendo esta obra de ayudarnos, porque estamos o no estamos en una pelea a veces con eso. ¿Conocemos o no conocemos anticristos que nos intentarían decir, no, está loco? ¿Se está escuchando? ¿Usted ha leído esta historia? ¿Usted cree eso? 2023. ¿Hay o no hay anticristos? No estoy hablando del de Apocalipsis, estoy hablando de personas que simplemente niegan que Cristo es el Señor. Que niegan lo que celebramos hace un par de meses cuando estuvimos estudiando otra vez acerca de la venida de Cristo. El plan de Dios. Esa verdad que hemos recibido y hemos oído y que no ha cambiado. Pero a veces como que hay que volver a las raíces, no hay que volver al principio. ¿Dónde está la fe? Permanecemos fieles, permanecemos en comunión con el Hijo y con el Padre. Es uno de los beneficios y es algo de lo que firmemente creo que Juan nos está enseñando, que el Espíritu Santo está teniendo una parte íntegra de esto, de esto que lo hace posible para que conozcamos esta verdad, para que podamos distinguir la mentira, y vamos a ver eso en un momento. Y en esta comunión disfrutamos, creo que, y yo repasé esto, no, estamos bien, me asusté de que había saltado un versículo. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¿Alguien recuerda las palabras del principio de este pasaje que estamos leyendo hoy, cuando Él dijo, los está saludando, y cómo se refirió a ellos? ¿Se acuerda alguien? En versículo 18. ¿Qué término usa para? Un poquito más. Hijos. Y creo, voy a saltar. Queridos hijos. Queridos hijos. Hay una ternura aquí, ¿no? De Juan, deseando proteger, ¿no? Y advertir. Yo recuerdo hace, en el 97, hubiera sido antes del 97, pero en el 97 salí de casa para ir a estudiar en el seminario y recuerdo que mi papá me comentó algo, me dijo, hijo, cuando yo fui al mismo seminario hace años, Dios había agarrado mi corazón y yo había vivido una vida muy como en la iglesia, pero no estaba entregado a Cristo y Dios agarró mi corazón y me fui. Y yo estaba como con todas las ganas, con todo el ímpetu, como usted está ahora. Y yo llegué a ese seminario pensando, ok, ya llegué al cielo en la tierra. Todos estamos igual, todos estamos pensando lo mismo, todos queremos dar nuestra vida por Cristo, queremos prepararnos, queremos estudiar la Biblia, queremos vivir bien, queremos hacer las cosas correctamente. Y él dijo, eso fue hace 30 años, 40 años, no sé cuánta diferencia, quizás haya cambiado, pero quiero que, mi querido hijo, quiero que sepa que no era así. Había gente en ese lugar que su corazón no estaba en el lugar correcto. Y él dijo, quiero que sepas esto y que vayas con los ojos bien abiertos, entendiendo que no es eso. Y habrá gente así, busca a esa gente.
únete con esas personas. Ni no dejes que los otros intenten arrastrar o derribar lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Me parece similar. Las palabras de un papá que conoce la verdad y quiere asegurarse que sus hijos, no hay manera de evitar. Yo no puedo evitar que mis hijos vayan a un mundo que está lleno de cualquier cantidad de cosas, pero por lo menos puedo hablar con ellos acerca de ello y prepararlos, que sepan a lo que se van a enfrentar. Les escribo esas cosas, versículo 26, para advertirlos acerca de los que quieren apartarlos del camino. Hay personas allá afuera que quieren usar palabras para confundir, quieren usar artimañas, y por diversas razones. A veces quizás ellos simplemente están confundidos. Otras veces quizás saben exactamente lo que están haciendo. Pero tenemos que permanecer fieles y el Espíritu nos lleva a la verdad. Eso nos trae al último versículo de hoy, donde dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo. Es una afirmación. Ustedes son creyentes, han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y al final le está afirmando la realidad de que, hey, Él les ha enseñado la verdad, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, permanezcan en esto. Crean, sepan que Dios les ha dado ese regalo. Ahora, hay una declaración que quizás podría interpretarse más de una manera. Ahí en la mitad dice: así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Y la pregunta que puse ahí, esto es: ¿necesitamos maestros? Porque es interesante, cuando leemos este versículo, dependiendo de cómo lo interpretemos, es como, quizás no. ¿Y cómo es que, pero cómo es que tenemos como este modelo donde hay personas que se ponen delante y enseñan, o tenemos estudios y estudiamos? Nos olvidamos de ese versículo, o ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué porque está Jonathan ahí arriba? Sí, tenemos este versículo. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que este versículo no está negando la importancia, y vamos a ver unos cuantos pasajes sobre qué, para recordar que si es que el Nuevo Testamento nos habla sobre maestros o no, o deber tenerlos, y cómo lo compaginamos, ¿no? Esta declaración. Dice uno de los pasajes que podemos mirar para recordar qué es lo que dice: los maestros, y aquí tengo varios puntos, pero los maestros son dados por Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, 28. Dice a continuación: hay algunos de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Entonces hay diferentes cosas que ha designado, entre ellas, en primer lugar, los apóstoles; en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, maestros. Interesantemente, hay otro pasaje que vamos a ver ahora donde estos se ven como que interoperan, ¿no? Son completamente como diferentes cosas siempre. Entonces, se mezclan un poco, ¿no? Entonces, parece ser que Dios da a estas personas, apóstoles, a profetas, a maestros. Hechos 13:1 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Menaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. El punto que puse aquí es que los maestros pueden ser múltiples. Digo yo creo que el ideal es que deben ser múltiples, debe haber varios maestros en la iglesia, pero no toda iglesia tiene esa oportunidad, dependiendo de la madurez que tenga. Pero vemos ejemplos de iglesias, en este caso en Antioquía, donde hay varios maestros en la iglesia. Hay un mandato para ellos. Romanos 12:7 dice: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Y creo que todos debemos de servir, ¿no? Pero creo que específicamente a veces algunas personas en la iglesia tienen ese don especial de desear servir. Ok, Dios te dio ese don, ¿qué debes hacer? Úselo.
Y después dice, sirve bien. Si eres maestro, ¿qué? Enseña bien. Hay un mandato a ejercer el don. O sea, el don se dio por una razón y es para la edificación de la iglesia. Vamos a ver eso en un momentito, pero hágalo y hágalo bien. Entonces, los maestros tienen un propósito. Efesios capítulo 4 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Otra vez, interesantemente, los tiene ahí como en una bola y es similar porque están enseñando. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, veamos otra vez ese versículo. Ellos tienen, hablando de este grupo de personas, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Entonces, Dios tiene una obra para la iglesia y está utilizando a maestros, a evangelistas, a profetas, a apóstoles, para que ellos lleven a cabo esto, es decir, el cuerpo de Cristo, disculpe, y edifique a la iglesia. Entonces, parece ser un proceso en el cual se está utilizando de parte de Dios. Ese proceso continuará. Entonces, algo que continúa hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Que por ende, si está poniendo atención a ese versículo, es por lo cual yo sigo, yo tengo el privilegio de enseñar en la iglesia, pero también estoy agarrado de aprender de personas, porque yo no he llegado a al renglón de abajo. Yo no he llegado a esa medida de Cristo todavía. Me queda mucho por aprender. Entonces, estamos en dice, ese proceso continuará, es algo que continúa, creo, y el versículo 14 termina ese pensamiento, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es interesante cómo esto compagina con lo que Juan está advirtiendo, ¿no? La realidad de que hay personas que vienen con estas ideas y necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos estar cimentados en la verdad. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esa parte del versículo también me resalta, ¿no? Porque estamos viendo en el pasaje de hoy, ese contraste, la mentira y la verdad, ¿no? Y cómo la realidad es que la mentira, ¿cuántas veces alguien viene a mentirnos y dice, hey, Eric, quiero contarle una mentira? Entonces no haga caso a lo que le voy a decir ahora. Entonces, ta. Así no funciona, ¿no? Eric, necesito decirle algo. Y es que esto es lo más verdadero que ha oído en su vida. Se lo prometo, se lo juro. Mano la Biblia, lo que haga falta para convencer, ¿no? Parece verdad. Quizás, ¿no? Quizás. ¿Cómo sabemos? Necesitamos aprender, necesitamos estar creciendo. Eso es a lo que estamos llamados como iglesia, a madurar. Eso es uno de nuestros deseos en la iglesia, es que seamos una iglesia que está creciendo, que está madurando, que está aprendiendo. Uno de los últimos versículos que tengo, creo, el último versículo que tengo aquí para esto es, los maestros tienen gran responsabilidad y lo pongo aquí porque no me gustaría poner esto, prefiero olvidarme de esa realidad. Pero dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. No esa parte como que el Señor sabe quién será y quién no. Pero esta parte, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Hay una gran responsabilidad que cae sobre el cargo de enseñar. Entonces, cuando leo estos versículos, digo, ok, me parece que hay un patrón y esto es como un sampleado pequeño de versículos. Pablo habla mucho a Timoteo sobre la enseñanza y otros pasajes, pero parece ser un patrón de que Dios sí establece en la iglesia, en la que conocemos nosotros en el Nuevo Testamento, los maestros, y parece que hay una razón, una necesidad. Entonces volvemos para acabar a este versículo.
Ustedes han recibido el Espíritu Santo y el que vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Y creo que ahí está como el gaje del asunto, ¿no? Es esta verdad, ¿no? De entender específicamente, y no creo que es limitado a esto, no estoy diciendo que lo único que el Espíritu Santo hace, pero quiero decir, en este contexto, es la idea de X persona llegó y me empezó a hablar y me dijo, hey, Jonathan, pero quiero que considere esta cosa quizás no considerado. Se entiende que bla, 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 pero Jesús, entonces es imposible que, y después no, y entonces Jesús no es el Señor. Cristo no es el Mesías, que lo estamos esperando todavía. Hay un grupo grande de personas en el mundo que están esperando al Mesías todavía. ¿Por qué? Porque rechazan lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Como leo esto y entiendo el trabajo de revelación de la palabra de Dios y yo creo con certeza que el Espíritu Santo nos ayuda a poder indagar la palabra de Dios y nos ilumina, nos ayuda a entender. Entonces, es un maestro. Dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Creo que Juan nos está animando en ese pasaje para decir, hey, tienen una protección en contra de esas mentiras que van a venir. Hay alguien que vive en ustedes, la promesa de uno que puede iluminar esta palabra. Pueden entrar en esos pasajes y entender lo que es verdad. ¿Significa que no hay necesidad para que haya maestros, para que haya pastores? No, no creo que significa eso. Yo aprendo de personas que me están enseñando, aprendo con personas aquí sentadas, tenemos discusiones y tratamos con los textos y aprendo. Y creo que hay un proceso en el cual Dios tiene un interés hasta que Él vuelva para que haya maestros. Pero ningún hombre va a sustituir lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, es mostrarnos la verdad. Por eso es una promesa con tanta esperanza, el poder tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos acompaña, ¿Y qué pasa cuando Jonathan se levanta y empieza a predicar algo? Cuando Jonathan se convierte en un anticristo. Yo creo, no espero que eso ocurra, yo creo que el Espíritu Santo en cada uno de ustedes dice, no, eso no es correcto. Y les enseña la verdad. Acabamos aquí con esos dos pensamientos. El Espíritu Santo nos fortalece a llevarnos y mostrarnos la verdad de Cristo. Entonces Él nos ayuda, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos fortalece y nos puede llevar para mostrarnos la verdad. Nos lleva a la verdad y nos muestra la verdad. El resultado de esta obra es que permanecemos en Cristo. Si el Espíritu está obrando en mí, me va a llevar a la verdad y el resultado va a ser que voy a permanecer en Cristo. Entonces el ánimo para hoy es que permanezcamos firmes en la verdad y la verdad es Cristo. Eso es lo que hemos aprendido en esta palabra. Eso es lo que, viendo esta congregación, creo que todos han creído, donde han puesto su fe. Pero el ánimo es a que permanezcamos firmes, que permanezcamos fieles a esa verdad y que sigamos creciendo en esa verdad. Vamos al Señor. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por el regalo del Espíritu Santo. Dios, te quiero dar gracias por algo, Señor, que a veces tomamos por hecho, porque en toda nuestra vida siempre lo hemos conocido, pero entendemos que no todo creyente siempre ha tenido esa oportunidad, Señor, que hombres y mujeres del Antiguo Testamento que estaban esperándote, que te amaban, que estaban orando por tu venida, Señor, no tenían el regalo que nosotros tenemos. Y no quiero, Señor, olvidarme o ignorar, Señor, ese regalo, Dios, de tener al Espíritu Santo, Señor, ese compañero, Señor, que nos acompaña y nos ayuda y nos instruye, nos ilumina
Y en este caso nos muestra la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, Señor. En un mundo que continuamente nos está bombardeando con mentiras. Te pido, Señor, que hagas, Dios, una obra en nuestros corazones y llévanos a esa verdad, Señor, y ayúdanos a confiar en el Espíritu, a buscarlo, Señor, a estar en tu palabra y a crecer en todo lo que es verdad. Señor, a permanecer fieles y firmes, Señor, en nuestra comunión entre los hermanos, Señor, y poder crecer en esa madurez que has preparado para nosotros, que podamos caminar en las obras que has preparado para nosotros. Te pido por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.